Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Empezamos este nuevo curso, que ahora es a las 7, con este horario de invierno. Hay muchos temas de los que tratar, desgraciadamente, porque asistimos, como ya veníamos comentando, a un recorte de derechos y libertades jamás, nunca visto. Bueno, yo diría otra cosa. Nosotros habíamos preparado en el Colectivo Internacional Ojos para la Paz un viaje a Moscú, que nos lo han prohibido. Es increíble tener ya las gestiones con la agencia, prohibido porque hay instrucciones de que las agencias no organicen viajes a Rusia. Es ya increíble. Bueno, dentro de este recorte de derechos y libertades tenemos que decir que Estados Unidos se ha adueñado de Europa. Estados Unidos se ha adueñado. Y la política de la Unión Europea, tanto de Borrell como de Ursula von der Leyen, es pues de capataz de los Estados Unidos. En su momento, Angela Merkel, la presidenta de Alemania, tuvo la visión de hacer un gasoducto para traer gas barato de Rusia hacia Alemania, que es lo que Estados Unidos nunca ha querido, la unión entre Rusia y Alemania. Siempre ha estado intentando. Ahora mismo pues tenemos el problema que se está manteniendo, Estados Unidos está manteniendo una guerra contra Rusia en suelo europeo. Lo de Ucrania es el suelo, pero la guerra es de Estados Unidos contra Rusia, lamentablemente. Cuando Merkel consiguió el gasoducto, pues parecía que era una cosa fantástica, ¿no? Pero luego ha habido una serie de datos. Desde el primer momento ya apareció una carga explosiva, un producto explosivo de la OTAN en el gasoducto. Ahora recientemente hemos tenido otras informaciones más frescas, ¿no? Pero la persona que estaba encargada de la conservación del gasoducto, que yo no sé el nombre, pero ha salido en todos los medios, partió con una avioneta desde Jerez a inspeccionar el gasoducto y la avioneta estalló. Eso es increíble. Inmediatamente, al poco tiempo, han aparecido las cargas explosivas. Bueno, no las cargas explosivas, han volado el gasoducto por varios sitios. Bueno, era el sueño de Estados Unidos, porque no quería gas ruso, no quería que tuviéramos relaciones con Rusia, quiere desgajar a Rusia de Europa, porque Rusia es parte de Europa y de nuestra cultura también. Y ahora pues han hecho un negocio redondo, porque están suministrando a España y a otros lugares gas de esquisto altamente destructivo del medio natural, a un 50% más caro que el gas ruso, y que para colmo tiene el gas añadido del transporte. O sea que, pero para ellos es el negocio, ¿no? Otro tema que hay, que podríamos también comentar, es el de la campaña que hay contra Irán. Irán es una gran potencia, con 80 millones de habitantes, enormes recursos, enormes logros sociales también, pero lleva más de 20 años, lo comentábamos hace un momento. Yo traduje un libro de un compañero nuestro, el profesor de la Universidad de Orán, Ahmed Ben Sada, titulado Investigación sobre los manejos de Estados Unidos en las relaciones de Estados Unidos con las primaveras árabes. Bueno, ya en ese libro, que ya llevaba algún tiempo publicado, o sea, quiere decir que hará 20 años que Estados Unidos está acosando a Irán. El acoso, bueno, quiere hacerse con sus recursos, y ahora está todo el mundo, sobre todo sectores. Bueno, Estados Unidos ha creado ahí supuestas ONGs. Ha fichado a estudiantes, ¿no se escucha bien? A estudiantes más cualificados, que les ha dado ordenadores, les ha dado teléfonos satelitales, les ha creado ONG, los está reconduciendo hacia su terreno. Y ahora la campaña, y ha creado también organizaciones feministas con un buen presupuesto y una buena financiación. Entonces, ahora está revuelto todo contra Irán. Parece mentira, no tenemos a Arabia Saudí, no tenemos a otros países, a Qatar, no tenemos aquí, por ejemplo, las mujeres marroquíes que van todas tapadas. Hay que decir que
Irán pues tiene una medicina universal y gratuita, que el 65% de los estudiantes universitarios son mujeres, que la educación es universal y gratuita. Bueno, pues no, eso no cuenta para nada, es nada más que ahora un feminismo increíblemente reconducido por todos los medios de propaganda, una campaña contra Irán inmerecida, la verdad. Otro tema que está muy en candelero ahora es el Pfizer-Gate, que se está ignorando por los medios. Resulta que la señora Ursula von der Leyen, que trabaja para Estados Unidos, no trabaja para Europa, sino para reventar Europa, se ha puesto por su cuenta y riesgo a adquirir vacunas en cantidades multimillonarias. Ha adquirido 171.000 millones, han elaborado, suscrito contratos por 171.000 millones de euros para 80.000 millones de dosis. Dice, bueno, lo han suscrito estos contratos por su cuenta y riesgo, sin informar a la Unión Europea. Cuando en el Parlamento Europeo han pedido esos contratos, les han entregado una cosa tachada. Cuando la han inspeccionado, han abierto una investigación sobre esta señora, toda la correspondencia que tenía con la Pfizer ha desaparecido del ordenador. Hay que decir que su marido tiene una empresa farmacéutica que trabaja para la Pfizer. Y bueno, es un escándalo porque al mismo tiempo le han preguntado qué pasaba con las vacunas, si se habían probado suficientemente. No hay constancia de que se hayan probado, no solamente eso, sino que hay muchos fallos y muchos problemas con las vacunas. Bueno, todo eso se ha puesto en marcha el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Es un tema muy largo, con muchísimas implicaciones, y ya desde el principio que se había puesto a investigar un eurodiputado rumano, dijeron que a esta señora le habían dado de regalito, la Pfizer, 1.500 millones de dólares de comisión por su apoyo a la Pfizer. O sea que tenemos una corrupción galopante en la Unión Europea. Este tema es muy largo, hay mucha información sobre eso. Otros temas que podríamos, pero luego le voy a dejar porque ya tiene bastante tema Juanlu. Son las declaraciones que ahora mismo hay, es un escándalo, las declaraciones de Silvio Berlusconi, diciendo que la Unión Europea se está equivocando, que está apoyando al que no tenía que apoyar y tenía que apoyar a Rusia, y que están hundiendo la economía de la Unión Europea, eso es evidente. Luego se ha metido con Zelensky, lo cual le ha sentado muy mal en todos los medios. Y a Zelensky, el que le han dado el premio Sájarov, ¿no? Como a los opositores venezolanos y a los opositores cubanos, le han estado dando premios. Luego, hay más temas, pero no quiero extenderme. Todo, mientras nosotros estamos en estos temas y que nos están enredando con los medios de propaganda, Estados Unidos sigue bombardeando Somalia y robando el trigo y el petróleo de Siria. O sea que para ellos no hay normas ni leyes. Bueno, dejo a Juanlu que hable del tema. Lo que es curioso es que si precisamente para las sanciones contra Rusia se aducen que están robando el trigo ucraniano y que lo están bombardeando y no podemos comprar gas, sin embargo Estados Unidos, que está bombardeando Siria y está robando el trigo y está robando el petróleo, sí le podemos comprar a ellos el gas. O sea, que, o a Arabia Saudí, que ellos están bombardeando y están matando a la población civil del Yemen o los árabes saudíes, y decir, seguimos comprando petróleo, no pasa nada, ¿no? Aquí resulta que los derechos humanos no para de medir. Sirven solamente cuando afectan a nuestros enemigos, si no se aplican, ¿no? Ni se van a aplicar jamás, ¿no? En fin, yo quería un poco poner al día la información sobre la guerra. Algún compañero de vez en cuando en internet me pide que informe, que por favor, que ve que no sabe lo que están diciendo los medios, que hay gente que se pone incluso muy nerviosa con lo que lee. Además, acabas de publicar un artículo, Chapo,
fantástico. Sí, la verdad es que Sí. un artículo que escribo con una rabieta de 2 minutos y de pronto pues, ha salido publicado en 20 o 30 páginas web de todo el mundo. Yo lo he mandado a montones de sitios. Y la verdad es que no entiendo muchas veces, ¿no? Te pones a trabajar en un artículo y lo ves en 3 y una vez hace una cosita súper rápida y de pronto pues, se hace viral, ¿no? ¿Dónde lo podría yo...? En mi página web lo pone Juan Luis González en internet y el primero de la sesión de artículos ahí está. Merece la pena, yo lo he difundido hasta donde he podido. Es sobre un poco el papel de la izquierda y los ejemplos que pongo son de Cádiz, aunque no lo digo, de cómo el movimiento pacifista de derechos humanos organiza una manifestación en Cádiz. Está más claro. Donde se pide que en vez de que haya paz, que se envíen armas. Sí. Donde no se critica que hay una guerra previa a la guerra actual, que empieza en 2014, que es una guerra civil. Y eso no se critica. Que ha matado a 20.000 personas, muchos de ellos niños, y eso se oculta y parece que es un pecado decirlo, ¿no? Cuando, como tú lo saques, uff. No, es que no puede, que saquen esa parte, en determinados ambientes no se puede hablar de que había una guerra civil Pero anterior, es que eso no existe. Es que Estados Unidos está ahí desde 2014, que dieron un golpe de Estado y quitaron al legítimo presidente, a Yanukovych. Están ahí y eso no se dice. Y metieron fuego a los sindicatos, quemaron a 40 y tantas personas, montaron los de Maidán, montaron una red de laboratorios biológicos, de armas biológicas, que por cierto los Biden hicieron el hijo de Hunter Biden, el hijo de Biden está metido en los laboratorios. Están metidos en eso. Y los laboratorios no son mentiras, porque yo se lo cuento a la gente y me dice, no, pero eso es propaganda. Digo, bueno, esto está en la ONU. O sea, en Naciones Unidas hay un acta recogida hablando de los 40 o 50 laboratorios de armas químicas prohibidas, biológicas, prohibidas, y el uso de especies de aves migratorias para llevar esos virus al norte, con la ruta que tienen las aves, etcétera, etcétera. Está todo escrito. O sea, que otra cosa es que los medios no quieran sacarlo, pero eso no es publicidad ni un invento de nadie. Eso es lo que está pasando y lo que la ONU ha investigado. Y las correrías de los Biden con niños, porque eso es otro tema, que hay vídeos. Han eliminado todos los vídeos. Yo me he quedado uno, pero... Pero los laboratorios recientemente, en estos días, China ha vuelto a solicitar a la ONU. Claro, que hablen de las armas de destrucción masiva que estaban estudiando allí, porque además eran armas biológicas, vamos a llamarle, no me gusta la palabra racial porque ya la raza no existe en el ser humano, pero bueno, raciales, o sea, es decir, para vamos a buscar un arma que solo ataque a los eslavos, pero que no ataque a los nórdicos. Así nos cargamos a los rusos o a los prorrusos y dejamos vivos a los otros y tal. Como decía el presidente, la solución final que le vamos a dar, Poroshenko, la solución final que le vamos a dar a la gente del Donbass, que es el 25% de la población que es rusa, ¿no? Y que además tiene la doble nacionalidad rusa, ahora lo contaré. Bueno, pues voy a empezar un poquito a poner en orden lo que ha pasado desde la última vez que nos vimos aquí y lo hacemos, como yo sé que estáis enterados y estáis leyendo las cosas a menudo de manera muy continuada, pues las preguntas que queráis las vamos resolviendo. Entonces, bueno. ¿Vas a encender eso? Yo me voy. Me voy. Vale, así, porque si no me quedo ciega. Yo había seleccionado como 4 o 5 temas para que nos pusiéramos al día de lo que está pasando en la guerra de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania. Que está claro que no es otra forma. Yo recuerdo a compañeros que les costaba mucho decir eso y que ya lo tienen clarísimo, entre otras cosas, porque el ejército ucraniano prácticamente está destruido. Lo que hay es cadenas de cañón que mandan en oleadas de miles y miles de personas a la picadora de carne para intentar arrebatar una aldea que a lo mejor van a tener 2 días por una bandera para un vídeo, ¿no? Porque al día siguiente los han vuelto a echar, ¿no? Entonces los que están ahora mismo sobre todo luchando son mercenarios internacionales. En algunas ofensivas como la de Gerson que vamos a ver ahora hay más de 1.000 personas que han estado, extranjeros que están ahí luchando, pero sobre todo todas las armas nuevas que está mandando Estados Unidos, todas las armas nuevas que está mandando Alemania, todas las armas nuevas que está mandando la Unión Europea o la OTAN en general, no las puede manejar un ucraniano, porque para entrenarse en el manejo de un arma tan sofisticada hace falta personal absolutamente cualificado. Entonces, pero ya España está trayendo a militares. Claro, pero es que ya no queda casi ni gente, sí, España, están en Polonia, están en Inglaterra, están a mucha gente lo están entrenando, pero es que ya ni siquiera, ¿sabes? Que ya lo mejor del ejército ha caído, lo que puede haber son reservistas que ya han hecho 5 reservas o 4 reservas llamadas a los reservistas
de gente que no tiene ni experiencia de nada. O sea, ¿qué está sucediendo? Pues que al final la gente que está manejando todo esto suelen ser supuestamente mercenarios europeos, pero que lo normal es que sean militares de esos países de Estados Unidos y de Europa, vestidos de contratistas de seguridad, ¿no? Que es como se les llama eufemísticamente, para no decir mercenarios, ¿no? Bien, pues evidentemente las armas cada día son más armas de la OTAN. La gente que lo maneja son de la OTAN. La información satelital que se le da es la OTAN quien le está bueno, Estados Unidos más bien, que le está proporcionando dónde tienen las coordenadas para dirigir los bombardeos. Y además el internet, por ejemplo, está facilitado por la empresa americana Starlink, el dueño de Tesla, que tiene una red de cientos y cientos de satélites apuntando a Ucrania para que puedan tener internet, porque así es como se están comunicando entre ellos la posición de la guerra y cómo pueden enfocar objetivos, ¿no? Bueno, pues lo que decía, una guerra de Estados Unidos y una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, que van a pelear hasta el último ucraniano, que eso es lo que es como el chascarrillo que se dice, ¿no? Porque están utilizando a los ucranianos como puramente mercenarios. Bueno, estos días hemos estado hablando en la prensa de la contraofensiva que se va a lanzar en Kherson. Se está hablando también de un cambio de estrategia de Moscú, que veremos cómo, que ahora mismo se está dirigiendo a destruir la infraestructura fundamentalmente energética de Ucrania. Han aparecido nuevos documentos, que voy a poner aquí un par de ellos, uno de la NSA, que destacó el New York Times en su día, y bueno, y alguna declaración más del jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania diciendo cómo empezó la guerra, que deberíamos de conocer. Han pasado también una serie de elecciones en los 4 territorios ahora mismo que están liberados, ocupados, como se quiere decir, pero que están en manos de Rusia. Y bueno, vamos a ver también algunos indicadores económicos que nos van a marcar cuál es de verdad el ritmo o la dirección que lleva la guerra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco en este orden. Ya he comentado que la famosa contraofensiva en el sur del país, no en el este, sino en las dos provincias, Zaporilla y Kherson, se lleva lanzando desde hace como 2 o 3 meses, y ahora parece que están reuniendo una fuerza de más de 150.000 personas que van a intentar, por orden de Estados Unidos, van a intentar reconquistar la capital de Kherson. Rusia lo que está haciendo es a la gente civil que pueden caer en un fuego cruzado, se los está llevando a zonas más tranquilas o incluso a Rusia. Se le están dando gratis a cada familia que no tenga asiento en Ucrania, de momento se le está pagando, se le está dando gratis un apartamento en Rusia, y lo están quitando sobre todo a la gente que está de la orilla de un río que ahora mismo está como límite, a la gente que está en el norte, que son donde van a caer fundamentalmente los bombardeos ucranianos. Los están quitando en medio para salvaguardarlos, entre otras cosas porque son ciudadanos ahora mismo rusos. Ellos han votado de manera mayoritaria, más del 80 y tantos %, pertenecer a Rusia. Y es lo mismo que decíamos antes, cuando quien vota es alguien que me interesa, le doy la independencia como en Kosovo, como en Sí, algún otro sitio, y cuando vota a los que no me interesa, pues son elecciones ilegales, ¿no? Eso es lo de siempre. Mira, ¿por qué es necesaria para Ucrania meterse en esta contraofensiva tan fuerte? Pues hay muchos factores. Uno de ellos es que llega el invierno. Imaginaros, una de las cosas por las que se sabe que la guerra estaba preparada desde como mínimo de 2019 es porque había varios miles de kilómetros de trincheras construidas, muchas de ellas reforzadas con hormigón por los dos lados y con una serie de búnkeres cada tantos metros para refugiarse en caso de bombardeo. Bueno, eso no se hace en un día ni en dos, eso se hace en muchísimo tiempo, y la orden de fortificar toda la frontera se hace, o la frontera, o incluso muchos territorios dentro de la frontera, se hace en 2019, porque Rusia ahora mismo, cuando está entrando en ciudades como Bakhmut, tiene que luchar contra al menos 3 líneas defensivas de trincheras totalmente potentes. Pero imaginaros,
ahora llega el invierno, que ya está entrando, porque aquí en el norte hace mucho más frío. ¿Qué hace una persona metida en una trinchera con 5 o 6 bajo cero, quieto allí con un arma esperando que llegue los rusos para dispararle? O sea, ahí se puede quedar pajarito en cuestión de minutos y realmente o se meten en los búnkeres como si pueden soportarlo o lo que sea, si tienen en este caso construido, y si no se van a morir de frío o se van a tener que ir a la trinchera. Entonces, el invierno está llegando, como dice en la película, en el Juego de Tronos, el winter is coming, y eso va a cambiar mucho la estepa helada, no va a ser tan fácilmente defendible. Pero claro, tenemos elecciones de medio término en Estados Unidos. Estados Unidos ha apostado por apoyar indefinidamente con dinero sin fin y con armas sin fin a Ucrania, y resulta que prácticamente Rusia tiene casi el 20% de Ucrania en sus manos, y además, bueno, pues aunque los medios no quieren decir, cada día en los mapas de cómo va la guerra aparecen los banderistas de liberación, que jamás lo dicen. Cuando ganan por 10 minutos Ucrania una aldea, lo salen todos los medios, está hundiéndose, el ejército ya no tiene, y de pronto, bueno, empiezan a ganar durante 2 días, 4 o 5 aldeas, no dice nadie nada, y cuando alguien quiere saber qué está pasando, pues claro, lo que se queda es que Rusia está hundiéndose en todos los frentes, que no tiene ejército, no tiene nada. Y matando niños, porque eso es otra. Sí, bueno. Que están matando niños y embarazadas por todos sitios. Ya, a menos mal que la representante, creo que fue de Derechos Humanos de Ucrania, dijo que había mentido sobre violaciones, sobre no sé qué, para conseguir dinero y apoyo, y ha hecho unas declaraciones, como le habían despedido, había hecho unas declaraciones diciendo que lo que había dicho era todo mentira. Eso no saldrá no sale en los medios y demás. Bueno, pues, ¿qué más va a pasar en breve en esta historieta? Mira, hay un vídeo por ahí de un comandante norteamericano, asesor del Departamento de Defensa, coronel, perdón, que cuando lo contaba con pelo de señal está subtitulado al castellano, diciendo que Rusia prácticamente no se había empleado en esta guerra casi nada. Y me explico. La mayoría de los actos, vamos a llamarle de tierra, otra cosa son la aviación y los misiles y tal, los estaban haciendo primero los voluntarios de Donetsk y los voluntarios de Lugansk, las dos provincias, las dos oblasts que dicen ellos, independentistas, que no eran independentistas, los convirtieron en independentistas cuando empezaron a matarlos. Ellos querían ser simplemente de una autonomía dentro del país. Pero bueno, ahora son independentistas y ahora son rusos. La población mayoritaria era rusa, evidentemente. Bueno, pues el grueso de la tropa de tierra que estaban eran los voluntarios de Donetsk y de Lugansk, que son unas milicias populares que se fueron creando para defenderse de Rusia. Bueno, pero también había voluntarios fundamentalmente de Chechenia. Los chechenos, que además son absolutamente temidos por la bravura o por la leyenda que les tiene, que les precede. Son otros que han mandado a varios miles de individuos y han hecho labores, Mariupol y en algunos sitios absolutamente brutales, ¿no? Sobre todo en lucha cuerpo a cuerpo, en lucha dentro de las ciudades, pues son bastante expertos, están muy bragados en la lucha contra los yihadistas que le habían mandado a Estados Unidos en su momento allí en Chechenia, y bueno, pues son gente muy potente, ¿vale? Después Rusia había contratado a los contratistas de seguridad de la Wagner, los músicos le llaman, ¿no? Eso es como una organización de contratistas de seguridad, de mercenarios, que también han estado en muchas guerras en Oriente Medio, en Siria, en Libia, etcétera, etcétera, que también hay varios miles que además tienen armamento pesado e incluso aviones, etcétera. Esos son los de la Wagner. Y luego hay un contingente ruso, es evidente, pero que el contingente no ha sido jamás enorme, no ha sido muy grande, no han sido más de 40 o 50 mil personas, que luego evidentemente han ido rotando, pero en el verano se les dio como una especie de vacaciones. Dijeron, bueno, vamos a parar y luego ya empezará la guerra de verdad, y están volviendo, pero con cuentagotas. Entonces, ¿por qué Rusia no ha querido desplegar a
más del 10% de su ejército, de su fuerza militar. Por un motivo muy claro, es que Rusia teme que Estados Unidos y que la OTAN lance una guerra total en cualquier día. Y entonces Rusia, fijaros, las fronteras que tiene que defender prácticamente medio mundo. Entonces han dicho, yo no me arriesgo a meter mis tropas aquí de una manera muy clara, y porque voy a dejar desprotegido otro flanco. Entonces Rusia no ha querido hacer eso y de momento no ha participado con mucha gente en la guerra. Claro, ¿qué es lo que está pensando después de los referéndums? Que ya la población esa que era rusa, que digo, en muchos millones de personas tenían doble nacionalidad, han dicho, bueno, ahora ya vamos con todo. Ahora sí es ya no una operación especial, sino que va a ser una guerra. Y han hecho una leva de gente con experiencia militar previa, no con gente sacada de una mili, ¿no? Como decíamos aquí, y poco más, sino que han hecho una leva de unas 300.000 personas que ya han llegado en unas cuantas decenas de miles al teatro de operaciones, pero que en 2 semanas, 3 semanas van a estar ubicados, al menos más de 150.000, más de la mitad de los que te decían van a estar ubicados allí. Con lo cual, ¿qué sucede? Que Ucrania ahora mismo tiene una superioridad numérica absolutamente bestial. En el caso de lo que sucedió en Gerson, de la retirada rusa, era de 5-1. Entonces, aunque estén armados malamente, cuando van una tropa de tierra contra otra y la superioridad es tan grande, por mucho que tengan apoyo aéreo o hayan actos heroicos, al final Rusia pues decidió, era una de las provincias que no era en un principio de las importantes, que eran Donetsk y Lugansk, evidentemente, pero también las que rodeaban Crimea, porque hacían el corredor de Rusia hasta Crimea, pues dijeron, aquí nos vamos, que esto no es una cosa prioritaria para nosotros y no vamos a producir muertos. ¿Qué es lo que vende el mundo mundial en la prensa? La retirada rusa, una vergüenza, no sé qué. Rusia ha dicho, no, yo mi gente no le voy a poner aquí a que la mate. Y se va para atrás. Y cuando se va para atrás, la artillería empieza a bombardear a la retirada y la aviación empieza a bombardear a la retirada. La ganancia esa de terreno en la provincia de Kharkov, pues provocó varios miles de muertos en Ucrania y unos poquitos en Rusia, contados con los dedos de la mano. Estamos hablando de una absolutamente derrota o una victoria pírrica de esas que se decían, pero realmente con miles de muertos, varios miles de muertos y heridos y muchos cientos de vehículos tumbados, ¿no? Entonces, claro, en el momento que lleguen 150.000 o 200.000 personas desde Rusia al teatro de operaciones de la guerra, a los distintos frentes, que no olvidemos que tampoco es muy difícil defender un frente de 1.000 kilómetros, que es una auténtica locura. Pero ya la superioridad numérica no será tan grande y entonces pues quieren aprovechar a estos días, hoy, ayer, para hacer esa contraofensiva en Kherson. Hay otro factor. Sabéis que cuando hay un ejército que está defendiendo está atacando a un ejército que está defendiendo un territorio, pues normalmente hay que tener el triple o el cuádruple de efectivos para poder derrotarlo. O sea que por cada persona que defiende hace falta 3 atacantes. Y entonces, claro, decían, esto tenemos que ir a romper todo lo que podamos antes de que llegue el invierno. ¿Por qué? Porque durante el invierno, que se va a ralentizar mucho algunas de las operaciones, a Rusia le va a dar tiempo a organizar la defensa. ¿Cómo? Con trincheras, con piezas de artillería fijas, ya no móviles, bien calibradas, bien todo pensado, con minado de la frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues Ucrania ya no podrá jamás recuperar ese terreno. Pero ¿qué está sucediendo? Hoy he visto un balance justamente de la iniciativa de contraofensiva anunciada en Gerson, de lo que habían hecho hasta la fecha. Hablan de más de 10.000 muertos, solamente en Gerson, en la parte del sur. Ayer empezaron a hablar los medios, yo cuando me levanto escucho un poquillo la radio en el coche, ya hablaban de que se montaba la nueva contraofensiva, que iban a empezar a recuperar territorio, que ya estaban y hoy ya se han callado. ¿Por qué? Porque ayer fueron machacados los primeros contingentes que mandaron allí, lo mandaron a la picadora de carne que llaman, con un montón de cientos y cientos de bajas. Normalmente suelen ser entre 600 y 1.000 bajas diarias.
sea, Ucrania está mandando a la muerte directamente a alrededor de 1000 personas diarias. Yo le calculo que van entre muertos y heridos casi 200.000 personas ya, y muertos seguramente más de 100.000 en Ucrania. No lo quiero decir evidentemente porque eso hunde la moral y porque eso no conviene. Si están diciendo que están ganando todos los días, pues evidentemente no van a decir que han muerto 100.000 personas. Pero en una relación prácticamente de 10 a 1, o sea, de 10 ucranianos muertos por cada ruso o por cada aliado ruso que está en guerra. O sea, es una auténtica barbaridad. Pero estos días, por todas estas razones que estamos viendo, vamos a ver, vamos a pensar que se van a encontrar con un montón de intentos de ofensiva en Nikolaev, en Gerson, en la provincia de Zaporilla, ¿no? Van a intentar también, como sea, quedarse con la central nuclear, que es la central nuclear más grande que tiene el país. Porque claro, lo que han hecho, como estaban atacando continuamente, no, te corto por aquí, ya no doy electricidad y se la doy a la zona de Ucrania que me interesa dársela, ¿no? Y lógicamente están dejando sin energía suficiente a Ucrania. Entonces veremos qué sucede. Ayer mismo, para intentar recuperar la nuclear, mandaron como 10 barcos a través del río, que es realmente un estuario muy ancho. Mandaron a 10 barcos cargados de gente, algunas de las lanchas eran pesadas, con mucha gente, otras eran más pequeñitas, y de luego fueron destruidas un montón y tuvieron que dar vuelta. Y las oleadas que mandaron a Jesús les pasó lo mismo. Y además se están ya dando cuenta que antes hacían una oleada, la machacaban, porque claro, tienen superioridad aérea total. Ayer mandaron algunos aviones que les quedan, pero es que esos aviones, yo no quería ser piloto en Ucrania, eso es un piloto de suicida, eso es un kamikaze directamente. El que se monta un avión sabe que a las 2 horas como mucho ya ha caído, o a 1 hora, porque tienen todos los cielos absolutamente controlados, y al momento que hay un avión volando, pues se lo cargan, ¿no? Ayer cayó otro de los aviones de los Su rusos soviéticos que tenían, y para apoyar esa oleada fueron destruidos, y normalmente en un día pues ya se volvían a reorganizar y mandaban otra oleada, pero cada vez están tardando más en reorganizarse y mandar nuevas oleadas, porque hay cansancio, porque ya no hay tantas armas, porque ya no saben, ya que la defensa está mejor hecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es uno de los temas que está en los medios de comunicación en estos días, es la contraofensiva. Fijaros ahora mismo en el mapa, tal como está, las contraofensivas son en estas dos provincias, que son Zaporilla y Gerson. Esto es Lugansk, que está prácticamente entero liberado. Esto es Donetsk, que está un poquito más de la mitad liberada. Esto es Kharkov, que hay algunas que fue donde se retiraron, que tenían prácticamente toda esta zona, y cuando se le metieron aquí todo ese ejército, bueno, se quitaron del medio, ¿no? ¿Y qué es lo que le interesa? Fundamentalmente la zona de la nuclear y todo esto, y acercarse a Crimea, porque con las armas nuevas que le han enviado a Estados Unidos, Crimea podría estar a tiro. Entonces, bueno, lo que quieren es, ya que no pueden reconquistar Crimea, bueno, reconquistar nunca fue ucraniana, o sea, eso es una estupidez, pero ya que no pueden con ella, lo que van a hacer es imposibilitar la vida normal en la zona. Muy posiblemente, depende de cuando veamos un poco el despliegue que hagan. La idea de Rusia, yo creo que sería volver a ocupar Kharkov, coger Donetsk, Lugansk ya lo tienen, Donetsk, estas dos provincias, y luego llegar hasta Odessa, que estaría por aquí, y llegar hasta Transnistria, que es la parte que se separó de Moldavia en los años 80, 90, y que de facto es independiente y que está protegida por Rusia desde entonces. Entonces, el corredor que ya tienen desde Rusia, que está ahí a la derecha, hacia Crimea, lo tienen perfecto. Tienen un puente aquí creado, una maravilla de la ingeniería, que ha sido atacado por un camión bomba hace poco, pero la idea es que tener el corredor terrestre hacia aquí, porque si aquí le cortan, aquí es donde sale el agua para beber Crimea, que no tenía agua durante todos estos años, y la idea es llegar hasta Moldavia, hasta Transnistria, porque según el informe de la Rand Corporation americano, uno de los sitios donde había que desestabilizar a Rusia para tratarlos en guerra era en Transnistria, que está en la frontera esta de Moldavia. Bueno, hemos visto también un cambio de estrategia absolutamente enorme en la actuación rusa en Ucrania. ¿A qué me refiero? A ver,
Rusia estaba protegiendo a la población civil ucraniana de manera absolutamente clarísima. ¿Por qué? Porque no era porque el escenario de las tropas, del escenario de operaciones, eran zonas rusas. O sea, decían, es que están matando a civiles. Mira, ¿cómo van a matar a civiles si los civiles son los que están votando ahora quedarse dentro de Rusia? O sea, no ha habido masacres de población civil en ninguna de estas que han contado Mariupol, en 1000 sitios, porque la población que está allí, ellos venían a rescatarla, a liberarla dentro de su filosofía, que no esté de acuerdo, pues tampoco pasa nada, pero que entiendan que Rusia ha ido a liberar a los rusos, a esos 8 millones de rusos que viven en Ucrania, y no los han matado porque querían, si es que lo quieren, si lo quieren que formen parte y que ellos libremente se quieran adherir a Rusia. ¿Cómo van a estar matando? O sea, que eso está claro, porque además los números de muertos civiles son tan ridículos que lo que Estados Unidos provoca en un día, en una guerra en Oriente Medio, es de lo que lleva Rusia en 6 o 7 meses. Y no lo que lleva Rusia, lo que está pasando en Ucrania, porque cuando la ONU daba los datos y los desglosaba, la mayoría de los muertos civiles no se producían en toda Ucrania, se producían en 2 provincias. ¿Qué 2 provincias? Donetsk y Lugansk. Las 2 provincias que hemos visto ahí a la derecha, que eran las provincias rusas, con lo cual la mayoría de los muertos los siguen poniendo los rusos. Y los siguen matando los ucranianos. O sea, eso que quede claro y que nadie nos cuente películas, porque evidentemente no se sostiene desde el punto de vista lógico de ninguna de las maneras. Pero, ¿cuál ha sido este cambio de estrategia? Mira, Rusia había dicho varias veces que si se sufrían ataques terroristas dentro de su propio territorio, como pasó con el puente de Crimea, como ha pasado con los milicianos que estaban entrenándose, que los mataron a 11 el otro día, o como ha pasado con bombardeos de población civil dentro de Rusia, iba a responder de manera dura en el oeste de Ucrania, en la zona que está a salvo de guerra, que si lo tenemos aquí. O sea, ahora mismo la guerra, pues evidentemente, quiere hacer un poco todo esto, y toda esta gente de aquí, desde Polonia hasta más o menos hasta aquí, pues bien, en paz, ¿vale? Es cierto, algún sobresalto, porque cuando venían las armas norteamericanas que venían por Polonia para meterlas en el frente, pues a veces han sido atacadas en los centros de distribución, en algunos trenes, lo que sea, pero realmente ahí estos estaban a salvo de la guerra. ¿Qué ha pasado estos días? Pues que prácticamente desde Kiev hacia este lado están atacando. ¿Por qué? Porque fue una advertencia para que no entraran a atacar a Rusia directamente, para que no hicieran ataques terroristas, para que no atacaran el puente, y ellos pues cumplieron esa advertencia. La advertencia que ha sido cargarse las centrales hidroeléctricas, las centrales eléctricas y cargarse un poco lo que es la retaguardia. Esta cosa también tiene lógica, porque si tú tienes una retaguardia absolutamente impoluta, pues está mandando todo el tiempo soldados sin que nadie te vaya a hacer nada, porque ahí Rusia no estaba prácticamente atacando. Pero sí, ahora mismo se han puesto con la energía, con las telecomunicaciones y con los abastecimientos de agua. Ahora va a ser bastante más difícil vivir y todo el mundo va a sufrir las consecuencias de la guerra, que hasta la fecha se habían estado, y además invierno, porque ahora pues la gente está haciendo acopio de leña, incluso los pisos, porque saben que el invierno va a ser duro, y como siga la cosa tal como está bien planteada, pues Rusia va a seguir atacando la infraestructura de civiles, que tienen un doble uso y un uso militar también, ¿no? También están atacando a los puestos de mando, han atacado a la gente que está reclutando, a los servicios secretos, etcétera, en Kiev, y eso, y la respuesta a esos ataques terroristas. Curiosamente están atacando con muchas armas a disposición, que además, si leemos la prensa o la tele, parece que Rusia se había quedado sin armas ya, empezaron a revisar, han tenido que comprar drones a Irán, ¿no? Que ahora están haciendo las sanciones a Irán. Cuando han visto los drones de Irán, lo que son capaces de hacer, a un precio absolutamente ridículo, porque los drones de Irán son como avioncitos, son 3 metros de largo y de envergadura, que son 2 metros y tal, pero lo ves que es un cacharrito así pequeño con 50 kilos de peso en lo que es el morro, de peso, de armas, en lo que es el morro, donde tienen también los GPS y tal, y son, le llaman munición merodeadora, porque tú le pones el GPS y eso no tiene que ir, y eso solo va, se busca la vida para llegar. Normalmente hay un objetivo, imaginaros, pues un depósito de armas,
y tú mandas a 10 drones, y manda un dron por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Ellos saben dónde tienen que llegar, dan la vuelta que tengan que llegar, o hasta pueden reconocer el objetivo. Le llaman la motocicleta, así como en plan con sorda, porque hace un ruido como si fuera una motillo, pero vamos, esa motillo va a 180 km por hora, no la pueden parar y la están liando parda. De hecho, tan parda que están poniendo, ya llevan 2 semanas poniendo sanciones a Irán porque Claro, la Unión Europea sanciones a Irán porque está por ayudando. los drones. O sea, en vez de, por ejemplo, que podía sancionar a Turquía por mandar los Bayraktar, ¿no? Que son unos drones ya gigantes, pesados y tal, que dan varios millones de dólares cada uno, y no sancionan a Turquía, no sancionan a Estados Unidos, pues, evidentemente sancionan a los que hacen daño y a los que no. O sea, si los podemos decir, señores, vamos a parar esta guerra, la podemos parar, vamos, y además, yo lo digo, Elon Musk, el dueño de Tesla y de Starlink, que está prohibiendo Internet, dijo, esta guerra se puede parar muy fácilmente con unos cuantos referéndums de autodeterminación legales. Sí. Y yo es lo que vengo diciendo... Hasta Kissinger lo ha dicho. Mira que me cuesta a mí el trabajo tener algo que ver con el tipo de Tesla, ¿no? Que dio el golpe en Bolivia por el litio, para sus coches, en fin, es un individuo impresentable. Pero tienes razón, o sea, si hay un gobierno que está haciendo leyes contra la ciudadanía rusa, prohibiendo que hablen en ruso, prohibiendo que se estudie en ruso. Que han encarcelado la oposición. A los que medios, a los medios de comunicación, absolutamente todo, etc. Y ahora mismo lo están matando desde 2014. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente esa gente no va a poder tener un encaje en un país que no lo quiere. ¿Qué van a hacer? O sea, si tú lo estás matando, ellos evidentemente te van a querer y se van a abrazar. Por eso el resultado de los referéndums ha sido como ha sido. Casi prácticamente el 90%. Van a abrazar que lo está defendiendo frente a que lo está matando. Es que eso no puede ser más lógico. Entonces, claro, si tú dices, venga, los referéndums estos, como están en guerra y tal, pues no tienen validez. Pues vamos a hacerlo bien. La gente tú metes a la ONU allí o a observadores internacionales, que lo ha habido, que 30 o 40 países, lo que pasa en los Estados Unidos, ni en Europa, sino en otros países que son muy grandes. Pero bueno, saldría lo mismo que ha salido, porque ahora voy a contar qué ha pasado en Ucrania en 3 referéndums seguidos, en Crimea, que han ido haciendo, y veis los resultados que no son prácticamente los mismos. En fin, que la solución evidentemente es esa, no es decir, no, que se vayan los rusos y ya se acaba, ¿no? A los rusos y matan a 8 millones de personas que son rusos y se lo van a cargar como se lo están cargando en 2014 y que estaban preparados para cargárselo a todos. O sea que realmente lo que está sucediendo desde el final del año pasado es que estaban metiendo armas en la frontera para la solución final, que es lo que decía Hitler de los judíos, la solución final. Pues la querían darle la solución final a los rusos ahí. Rusia iba a entrar y todo el mundo sabía que iba a entrar. Y está escrito que iba a entrar, y está escrito que iba a defenderla, y está escrito que incluso que iban a salir de la frontera. Quien no quiera verlo es que el que lea el país pues, no lo sabrá, pero el que pueda ver otros medios o haga búsqueda por internet lo va a descubrir. Fijaros lo que yo decía hace un momento de cómo van cayendo estas armas. España no tiene 324 casas ni queriendo operativo. O sea, creo que estaban 100 y pico. Realmente tú dices, pero 300 sistemas antimisiles de tierra-aire, 873 lanzacohetes de lanzaderas múltiples. España puede tener 30, 40, es que no tiene más. O sea, que es que esto no es Ucrania, esto no es una guerra contra Ucrania. Quien se crea esto es que es un pardillo. Sí. O sea, tú miras estos datos, que son datos oficiales de 2.000 drones, o sea, señores, quien vea esto sabe clarísimamente que esta es una guerra contra toda la OTAN. Lo que pasa es que no quieren entrar porque si entran... La guerra de Estados Unidos contra se monta una guerra con apoyo de la OTAN. Una guerra mundial que además no va a destruir el planeta completo. O sea, que está claro. Estados Unidos tiene armamento suficiente, Francia también tiene para destruir el planeta varias veces, y Rusia también. Y además lo que tiene Rusia ahora mismo es absolutamente indetectable y imparable, con lo cual Rusia sí va a poder darle algodoncito. Cuando uno le dé, el otro le va a dar. Eso se llama doctrina de la destrucción mutua asegurada. Y eso es lo que nos mantuvo a salvo de que se usaran las armas nucleares. Sin embargo, eso pasa bien en los medios de comunicación, lo que están diciendo es que parece que Putin, además es Putin solo, o sea, la guerra es contra Putin, Sí, ¿no? Contra el Putin. mundo, no No contra hay Rusia. Todo el mundo contra Putin, ¿no? Él solo, ¿no? Es gracioso.
ellos hicieron bueno, cuando se vieron que estaban absolutamente rodeados, ¿qué hicieron? Pues el complejo militar industrial desarrolló una serie de armas súper potentes, hipersónicas, que van a más 30 a 30 velocidad de sonido, mientras Estados Unidos no llega ni a más 5, y además llega a más 5, pero además con cosas de prueba, que todavía no dan en el objetivo, y ahora mismo Rusia tiene para dar y para regalar, tanto en el mar, con los Poseidón, como los Armat, como los Avangard, y otra serie de misiles hipersónicos, que ahora mismo es un sueño para Estados Unidos, que va a tardar como mínimo 5 años en tener algo que se le parezca. Con lo cual, ahora mismo, Estados Unidos no va a atacar porque sabe que sería destruido. Sin embargo, es a lo que iba. Si Putin dice, cuidadito con disparar armas nucleares, que se le puede venir en contra. Y se pone el mundo entero loco, Rusia va a atacar, ¿no? Cuando la difunta de Liz Truss, la que ha dimitido hoy de Reino Unido, Macron, Biden, Johnson, etcétera, etcétera, llevan amenazando con el uso de armas nucleares hace mucho tiempo, pero no pasa nada. Cuando es Rusia quien insinúa que si me atacan con armas nucleares, cuidadito, me pueden volver contra, hasta los ideólogos de Podemos, como Albarrico, empiezan a decir en público, empiezan a decir barbaridades, sumándose al coro de los atlantistas. Sí, patético. Mira, esa última animación ahí, jodida. Fijaros otra cosa que no nos cuentan casi nunca del estado de la guerra, y es el número de refugiados que hay en todos los países, fundamentalmente en los países más cercanos, pero que conforme va pasando el tiempo, espero que no siga bien, sigue caché. Bueno, voy a intentar ver si se pone solo, pero bueno, la idea que quiero que os llevéis es que básicamente la inmensa mayoría de los refugiados de Ucrania no están en Europa. Datos oficiales de ACNUR, la Agencia de los Refugiados de la ONU. 2.700.000 ucranianos están refugiados en Rusia. En Polonia 1,5 millones, en Alemania 1 millón, en Chequia medio millón, etcétera, etcétera. Pero la mayoría, o sea, el país donde más hay es Rusia. Y eso no nos lo cuenta, porque claro, si a ti te cuentan eso, ¿qué va a decir? Si lo están matando, ¿cómo se van a refugiar en Rusia? No, mire usted, es que esto es una guerra y hay un montón de gente, un montón de millones de personas que están... ¿Lo quiere? No, déjalo. No, creo que lo saco. Estaba muy lenta yo. Ahí va. Esto de todas maneras, lo interesante es que se va a publicar en la web del Ateneo. Igual se lo borran o la suspenden, pero en la web, en el YouTube, y ahí lo tendréis. Pero ya digo, estos datos que al principio yo estaba viendo que la última vez que actualicé los datos, Rusia estaba en el segundo, pero muy cerca ya de Polonia, de pronto pues ha hecho así, ha subido. Y es ACNUR que lo publica, no lo publica Putin. Bueno, los papeles del origen de la guerra, estos que han aparecido. Mirad, esto realmente se lo escuché a un compañero en una charla que dio en una televisión de Argentina. Y me puso sobre la pista y empecé a buscar. Yo empecé en plan sabueso. Y él dijo que él hablaba de que Cheney había sacado una especie de plan de defensa que el New York Times había filtrado en 1992. La estrategia de defensa dice: Estados Unidos no puede tener ningún rival sobre el planeta y nos vamos a cargar a quien sea y vamos y fundamentalmente nuestro enemigo va a ser el heredero de la Unión Soviética, porque Rusia es demasiado grande y es demasiado rica, con lo cual nos da igual que sea comunista, socialista, capitalista o lo que sea, pero vamos a por Rusia. Y esto está escrito. Y cuando, bueno, yo también se puede equivocar o para qué, pero digo, bueno, ya empecé a buscar y al final me encuentro un documento, un PDF muy largo, he puesto solamente documentos de la National Security, o sea, de la NSA, famosa americana, una de las agencias de inteligencia interior más potentes que tiene. Y aquí están los documentos que el New York Times tuvo acceso. De hecho, está desclasificado. Los americanos tienen eso bueno, que en España todavía no sabemos ni qué pasó en la guerra civil ni en la transición, pero los americanos pasan unos ciertos años y desclasifican documentos. Hay mucho tachón que no les interesa tener,
pero también está en amarillo los párrafos completos que sacó en New York Times. Y entonces se dice claramente, o sea, que esto no lo vamos a hacer público, no lo vamos a estar contando todos los días, pero sí sabemos que nos tenemos que cargar a Rusia, porque va a ser un rival norteamericano y no vamos a permitir que haya ningún rival en el mundo. Como decía la película esta de Los Inmortales, solo puede quedar uno y vamos a ser nosotros. O sea, eso está Toda bien. la historia lleva con el Efectivamente, tema de Rusia. toda la historia. Mira, este es otro papel que dijeron, no, nosotros nunca dijimos que nunca nos íbamos a expandir sobre la frontera de Rusia en los países del este, eso nunca lo hemos dicho, ¿verdad? Y de pronto pues fue Der Spiegel, fue el periódico de cabecera un poco alemán, el que encuentra el documento que decía que la OTAN nos prometió que jamás se expandería hacia el este, a pesar del documento que hemos visto antes. Y este documento lo tengo aquí. También lo encontré, me fui en este caso, un documento británico, lo tengo entero, le he puesto un pantallazo, y aquí dice, pues eso, que había un acuerdo de que era inaceptable la membresía de cualquier país del este en la OTAN. Ahí lo podéis ver. Bueno, pues ese otro papel demuestra que lo que estaba... Bueno, de hecho, fijaros, Borrell la ha reconocido, por fin, por primera vez, Vaya elemento. ha reconocido Patético. que efectivamente que se incumplieron las promesas que se le hicieron a Rusia por parte de la OTAN. Pero Hay que mira, ver. Pero que eso no era motivo para un montón de guerra. disculpa un momentito. Por otro lado, yo me pienso y digo, pero bueno, a lo mejor es muy inocente de mi parte, pero no, yo creo que sí. ¿Qué han hecho los que estaban responsables, los dirigentes de Rusia, para no asegurarse eso? Para no asegurar esas promesas que se hicieron. ¿Cómo es posible que no se haya eso Claro, ellos asegurado? han ido poniendo... Si era Gorbachov o si era... Sí, ¿cómo? Yeltsin y Gorbachov fueron a los que Eso, se les Yeltsin. prometió la cosa. Gorbachov primero, fíjate, la primera promesa se hace James Baker, del Departamento de Estado, a Eduard Shevardnadze, que era el ministro exterior de Rusia, que había sido presidente de Georgia antes, ¿no? Y bueno, las promesas están ahí claras, esto está absolutamente Pero eso no se literal. plasman en documentos. Sí, sí, en esos documentos Bueno, y que Putin lo ha venido pidiéndolo insistentemente y ha venido reclamando ¿Os eso. acordáis el año pasado? Que es que, Por es eso que intervino ya definitivamente. desde el verano o después del verano empezaron a decir, señores, vamos, de garantía de seguridad, garantía de seguridad, garantía de seguridad. Se monta la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, la OSCE, Rusia entra adentro, parece que se va a incorporar directamente incluso a la OTAN, pide la entrada de Rusia en la OTAN y la Unión Europea. Empieza a barajarse una integración absolutamente normal de un continente con todas las gente del continente, pero llega Cheney y dice, hostia, no, esto no puede ser, esto me lo cargo. Y entonces ya con Clinton rompieron ese pacto que estaba tomado. Pero claro, Rusia no tenía fuerza. La Rusia, la Unión Soviética la trocearon en un montón de países distintos, se quedaron 25 millones de rusos fuera de Rusia. Eso es un problema en Georgia, un problema en Ucrania, un problema en muchos sitios que dará la cara en su día. Y Rusia no tenía fuerza para nada. Yo recuerdo a los militares por el 92 sería, no sé en qué fecha sería, los marineros rusos que estuvieron aquí en Cali, vendiendo todas las chapitas, Sí, yo fui en el barco, Dio fui en el barco imagen ese. de pena, de cómo están. No, pero no exactamente que tuvieran pena, perdona que te interrumpa. Es que no podían cambiar el rublo en ningún banco. No era convertible. No era convertible. ¿Cómo están? Mira, Pero eran chavales estupendos. hay un caso que ocurre que llega un americano y compra un hotel en Moscú por $50.000. No me acuerdo exactamente la cifra. Rusia se vende a saldo, a cachitos. Y se compra un hotel, o sea, un hotelazo en el centro de Moscú, de esto con monumental, histórico y tal, por $50.000. Bueno, pues entraron allí, vieron la araña que había de lámpara que había en el pasillo, a la entrada. Cogieron la araña esa, la vendieron por más de lo que, en Estados Unidos, más de lo que costó todo el hotel. O sea, una sola lámpara. Es que aquello fue una auténtica masacre que además murieron y no nacieron
por hambre, por miseria, Sí. etcétera, millones de rusos. Hablaba No me mucho acuerdo el número. alcoholismo entre los rusos, mucho alcoholismo, se estaba... Claro, y la gente, ¿sabes? La gente no tenían acceso a la alimentación, morían de frío, no sé qué, borrachos de vodka, era una época absolutamente súper heavy. ¿Qué Por sucede? cierto, ¿habéis escuchado ese entrenador español que hay en Moscú? Que lo han entrevistado en varios sitios y dicen, si allí no pasa nada, en Europa se está hundiendo, pero allí está todo normal. Y no lo dejan que hable, no lo dejan que hable. Bueno, pues a lo que iba, aparece este documento de que el plan secreto y oculto siempre ha sido cargarse a Rusia y cargarse en pedazos, porque es muy grande. Aparece este documento, aparece, las dos veces aparece el otro documento. Digo que Rusia no tiene fuerza para asumir lo que sea. Estados Unidos iba cambiando a todos los países del este, lo iba cambiando y lo iba enfrentando con Rusia con mucho dinero por medio. El país que no lo conseguía cambiar lo invadía, en el caso de Yugoslavia, y el que podía pues le montaba la revolución de colores, como la que montaron en Ucrania. Montaron una que le salió rana porque eran unos corruptos, y después montaron otra, que es la del 2014. Como digo, todo está planificado, y los 5 o 6 escenarios que querían los americanos atacar a Rusia para debilitarla era Ucrania, dándole ayuda letal a Ucrania, en Siria, Bielorrusia, en el sur del Cáucaso, en Asia Central y en Moldavia, que es lo que yo contaba antes de Transnistria. Eso estaba escrito, y lo cuento tengo también ahí, de la Red Corporation, lo tengo, está traducido al castellano que dice. Esto es lo que decían, que iban a que proporcionar ayuda letal iba a tener un beneficio, porque se iba a cargar Rusia, le iba a debilitar, y había un riesgo de que Rusia pues, contraatacase, y esto está escrito en un documento norteamericano del Pentágono. Es que es literal, no Rusia podría contraatacar comprometiendo más tropas y empujándola más adentro de Ucrania, que es lo que está pasando. Rusia podría incluso adelantarse a la acción de Estados Unidos que estaba prevista para marzo de 2022, y se adelantó unas pocas semanas. Ucrania no tiene armas nucleares, ¿no? No. Tenía armas nucleares que eran soviéticas, pero mediante un tratado se fueron hacia... Armas biológicas de la OTAN. Bueno, este documento está ahí. Pero fijaros lo que dice este señor, Alexei Danilov. Es el jefe del Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania. Esto lo dice hace unos par de meses antes. Kiev condujo deliberadamente a la guerra con Rusia en 2019, saboteando los acuerdos de Minsk y las propuestas de paz. Está claro. Lo dice el jefe militar de Ucrania, que ellos estaban buscando la guerra. Este documento pues ha salido, lo dije hace una entrevista hace poco, y digo, esto hay que guardarla. ¿Qué dijo el presidente anterior de Zelensky? Petro Poroshenko. En los acuerdos de Minsk solo se usaron para ganar tiempo, armar a Ucrania e implementar la solución final de los rusos del Donbass. Eso está clarísimo, está dicho por este señor, que es un oligarca, que fue presidente, es un magnate del chocolate. No decían que era Chocochenko, decían el mote de la gente. ¿Y qué ha dicho el Papa? Está estupendo lo que dijo el Papa, ¿eh? Los ladridos, no la gran dado Papa con esto. Los ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia desencadenaron el conflicto. ¿A que se lo cargan? Porque lo dijo y enseguida le atacaron por todos lados. Pues eso ha habido, hasta los de Maldita han dicho, no, es que no quiso decir que los de la OTAN eran unos perros, pero bueno. Ha dicho más. Lo que dijo fue que vamos a dejarlo, si quitamos los ladrillos, que lo digo, que los perros de la OTAN estaban ladrando a las puertas del Kremlin, y por eso tuvo que espabilar a Rusia. Pues lo dijo así, y lo que quiso decir, digo, si quitamos lo de los perritos y tal, lo que tenía que decir que la guerra la ha provocado la OTAN por la ansia que tenían de conquistar el este. Bueno, los referéndums. Yo voy a poner un ejemplo. Podría poner cualquiera. Esto fue un esquema publicitario que hizo para llegar, antes de llegar al gobierno. Que dijo que salió matando a toda la gente del Parlamento. Disparando al Parlamento. Que básicamente algo parecido hizo. Mirad, ¿cuántos ha habido referéndum en Crimea? En 1991, cuando estaba la URSS todavía ya decayendo, Crimea votó por el 94% de la gente
quedarse como república independiente dentro de la Federación Rusa. 94%. En el 94 volvió a votar pidiendo que querían, aunque ya dentro de Ucrania donde lo habían metido, querían seguir teniendo la nacionalidad rusa al momento también que la de Ucrania, a la vez que la de Ucrania. Querían tener una capacidad de legislar independiente y querían una autonomía ampliada dentro de Ucrania una vez que lo metieron en Ucrania. O sea, que la gente quiso seguir siendo, como mínimo, seguir siendo ruso en un 83%, que es lo que más... Pero peor te lo pone, cuando en teoría desde el 91 está ya dentro de Ucrania, los salarios de los funcionarios, las pensiones desde el 91 hasta el 95 las sigue pagando Rusia. Cuando Rusia entra en crisis y ya le cuesta pagar o que tiene que deshacerse de muchos gastos, es cuando vuelven a votar. Y claro, en 2014 volvieron a votar con el 97% pertenecer adentro de ser independiente y bueno, con capacidad para entrar dentro de Rusia. Esto es lo que ha sucedido. Prácticamente el 94 o el 97% o el 83% en el otro lado, esta gente siempre ha querido ser rusos y siempre han sido y se han considerado como rusos. Eso que no quepa ninguna duda. También se votó en otros sitios y se declararon independientes también en Odessa. Declaró la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, la República Popular de Odessa. Lo que ocurre es que allí en Odessa, que había menos gente, porque en Odessa habían trasladado, que era una ciudad rusa, habían trasladado poco a poco, tenía mucha gente de Ucrania, llegaron los neonazis y se cargaron a los sindicalistas que se escondieron allí de los sindicatos, los quemaron y el que salía por la puerta lo mataba acribillado, ¿no? Que murieron alrededor de 40 y tantos, 50 muertos y bueno, pudo ser, con los heridos y demás, bastante más. Fijaros, ya digo, lo normal es que no se vote en un momento de guerra, pero lógicamente no había otro momento donde votar y cuando se votó en libertad, como tenemos aquí Crimea, los datos lo tenemos absolutamente clarísimo. Y yo siempre, a veces me cuesta problemas con gente cuando hablo de estas cosas, pero yo creo que los pueblos son soberanos, los pueblos tienen derecho a decidir cuál va a ser su destino y cuál va a ser su futuro y nadie puede decidir por ello. Cuando se plantea en un pueblo histórico una cierta capacidad, una cierta soberanía, mirad, yo soy del Campo de Libertad y yo, si los llanitos no quieren ser españoles, por motivos obvios, igual que los ceutíes no quieren ser marroquíes, o hay que respetarlo. O sea, ¿por qué? Porque los marroquíes de Ceuta quieren ser españoles. ¿Por qué? Porque tienen seguridad social, porque tienen qué, o los españolitos que viven, o los llanitos que viven en libertad, pues los llevan a estudiar gratis a Oxford. Si te pones o te pagas, pues es lógico y es absolutamente humano, ¿no? Yo considero que los pueblos tienen derecho de autodeterminación, la ONU también lo dice, o sea que no es que me lo invente yo. Pero yo considero que esos referéndums que han tenido una serie de observadores internacionales importantes fueron absolutamente legítimos. Mirad, vamos a ver dos o tres factores muy cortitos de la economía de guerra. Esta era la portavoz de Estados Unidos, la Jen Psaki, que ya la echaron hace unos meses. Cuando empiezan a meter las sanciones, digo, hemos aplastado la economía rusa. Seguro. Y la europea. Y lo soltó ahí diciendo, acabamos de hundirlo. Y el otro, el ciclista, sí. Dice, hemos reducido el rublo a escombro, ¿no? Sí. Dice, como resultado de sanciones sin precedentes, el rublo ha sido inmediatamente reducido a escombro. Rabel, y Rubel es un poco con la palabra, es un juego de palabras en inglés, ¿no? La economía de Rusia está en camino de ser cortada por la mitad. Estaba en el ranking la 11ª más grande economía del mundo antes de la invasión y pronto no estará ni siquiera entre los 20 primeros. ¿Se lo creen? ¿Qué ha pasado? Pues miramos cómo se han cargado el rublo. Pues estaban en 79 antes de la guerra, cuando hicieron las sanciones subió a 142, pero ahora mismo está a 61, eso que ha subido un poco. O sea, que efectivamente, en el momento que le hacen las sanciones, el día ese pues el rublo se hundió,
pero empezó a recuperar, y ha estado mucho más fuerte que al principio de la guerra, y ha sido la moneda con mejor desempeño de 2022. De hecho, está tan fuerte que a veces cuesta mucho vender fuera, y no es muy bueno con la economía que la moneda sea tan fuerte. Pero bueno, me imagino está subiendo ligeramente, ¿no? Desde junio a octubre. Y Que no la han aplastado. Sí, que no, pero aplastarlo. Claro. A lo mejor, ellos hablaron cuando vieron esto, pero se ha duplicado de fuerza o bastante más de un 2 y pico, o sea, un poco más del doble, ¿no? Bueno, pues esta es la evolución, este es el rublo reducido a ceniza, ¿no? Y vamos a comprobar con la inflación en la Unión Europea. Qué buen análisis, ¿eh? Ay, perdón. Vamos a mirar la inflación en la zona euro. Que está una animación aquí. Están quebrando empresas continuamente. ¿Y la geopolítica de Europa dónde está? En Estados Unidos Europa ha muerto. está controlada por Estados Unidos, la han destruido. ¿La han vendido? También han entregado. No sé si porque no anda o le tengo que dar otra vez, que no quiero, porque creo que me voy a andar para adelante. Efectivamente, algo ha pasado. Bueno, pues si lo miramos así de momento, la inflación en enero era de un 5%, estamos ahora mismo en el 10% en la media de toda la zona euro, ¿vale? Es una auténtica barbaridad. Un desastre. En los últimos 40 años no ha pasado esto jamás, y eso es un desastre porque la inflación le llaman el impuesto de los pobres. O sea, que es lo que paga todo el mundo, pero claro, el que vive al límite, pues evidentemente se tiene que desprender de no pagar la luz, no pagar la hipoteca, o no comer pescado, no comer carne, etcétera, como pasa desgraciadamente. Y al rico, pues bueno, sí, paga un poco más, pero prácticamente no le afecta. Es un impuesto fundamentalmente para pobres, y este dato, ya digo, de donde está, es absolutamente Y vaya personajes que tenemos en la Unión Europea. oficial. ¿Se están tomando medidas contra la corrupción de esa La von der Leyen Hay un caso tiene un abierto. expediente abierto. Sí. Sí. ¿Cree que todavía funciona? Por robo de dinero, por comisiones. Claro, pues a ver si eso... Mirad, para que veáis cómo va la economía en el mundo, perdón, en Europa, y a quién está afectando las sanciones. La popularidad de los presidentes, según unos estudios americanos y europeos de las universidades, el presidente más valorado del mundo Es Vladimir Putin. por su gente ha bajado un par de puntos, también es lógico. Es Vladimir Putin. El siguiente es Abinader, que es de Dominicana, de la República Dominicana. Y el tercero, una vez que se lo han cargado, Mario Draghi, y ha perdido todas las elecciones y ha ganado mucha popularidad, que es el 60. Fijaros la diferencia entre un presidente y otro. ¿Qué ha pasado con Putin? Ya lo voy a explicar en 2 minutos muy fácil. Putin recoge un país absolutamente hecho polvo, donde la gente pasaba hambre, la gente se moría de frío, y de pronto pues ha empezado Le ha devuelto la dignidad. a darle la vuelta, efectivamente, tú lo has dicho, le ha devuelto la dignidad. Los rusos ya se recuperan parte del esplendor perdido, se han enfrentado a Estados Unidos en Georgia, se han enfrentado a Estados Unidos en Ucrania y demás, y ya pueden al menos defender su tierra, que antes no podían. Y entonces ha pasado cuando se muere Gorbachev, hablo con una compañera de la televisión rusa y me quería hacer una entrevista y dice, bueno, ¿tú qué opinas de Gorbachev? Y dice, como sondeando un poco, ¿no? Antes de la entrevista, digo, mira, esto es que como en Europa es un héroe internacional, de los más potentes, y aquí lo odiamos a muerte. Aquí lo odiamos a muerte. Digo, ya, pues lógicamente, si este hombre pues, vendió el país, lo destrozó y no sé cuánto, y ahora este hombre pues, la ha vuelto a levantar, nos guste o no nos guste, nos caiga mejor, nos caiga peor, yo ahí no entro, pero evidentemente la gente está no contenta, sino lo siguiente con Vladimir Putin. Entonces, bueno, esto es lo que quería contar un poco para poneros en antecedentes de cómo va la guerra, cómo va la situación, incluso en la parte económica. Y tenemos un tiempito para que comentéis lo que os va. Yo sé que siempre me está preguntando cosas por internet o algunos compañeros, cualquier cosa que os interese, no sé, la ley marcial, ¿no? Que es lo último que ha salido hoy o hoy ayer.
La ley marcial estaba promulgada en los 4 territorios por las autoridades de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Lo tenían, lo que ocurre es que ahora al entrar en Rusia, lo que han hecho es volver a implementar esa ley marcial que lo que hace es que a la gente que está, los comandos que están entrando, etcétera, los pueden detectar fácilmente para luchar contra los actos militares o los actos terroristas de esos grupos de comandos que están infiltrando, y lo que han hecho simplemente es meterle la ley rusa. Pero eso está ahora mismo porque normalmente la ley marcial está, cuando un país está en guerra o una guerra está en guerra, la ley marcial, como su propio nombre indica, se decreta prácticamente de inmediato. No sé, lo que queráis. Mira, con tu experiencia o tus conocimientos, los vuestros, ¿qué camino puede llevar esto? Yo creo que el propio Papa lo dijo, Elon Musk lo dijo, que Kissinger lo dijo, que aquí hay que hacer algunas concesiones territoriales. Sentarse a la mesa. Hay que sentarse a la mesa, pero... A negociar. Pero, a ver, esto estaba negociado ya. O sea, que Ucrania era rusa, porque es que ha sido siempre, eso estaba escrito. Y se habían reunido en Turquía. Y el presidente Erdogan hacía de intermediario. Y todo esto se estaba ya pactado y estaban viendo que iba a suceder con las repúblicas donde había mayoría rusa. Se está hablando de los referendos, se está hablando de todo lo que estaba viendo. ¿Qué ocurre? Que cuando se va a tomar una decisión más o menos clara, Inglaterra y Reino Unido y Estados Unidos deciden que se pare la negociación. Pero ellos ahora mismo están confiando en que van a ser capaces de recuperar buena parte del territorio o una parte del territorio, y entonces pues dirán, bueno, pues la frontera la vamos a marcar por donde están ahora y no donde el poquito que queda por conquistar, no donde, ese tipo de perfiles. Pero no mucho más lejos, porque eso estaba ya pactado. Y entonces cuando se levantan de la mesa no hay ninguna nueva mesa, porque coincide que que Reino Unido crea la oficina de asesoramiento a las negociaciones de Ucrania con Rusia. Entonces, que tú, un país extranjero, crea una oficina para asesorar, estás dirigiendo absolutamente todos los pasos que está dando, y le prohíben seguir negociando. Y entonces no se ha negociado desde ese momento. Pero la única solución es decir, señores, mire usted ha querido cargarse básicamente a un cuarto de su población. Esa población no va a poder tener encaje en su país, evidentemente no la van a echar porque ellos están en su tierra de siempre, porque esa ha sido su tierra de siempre. Por lo cual, lo que hay que hacer es cortar por ahí la frontera de Ucrania. ¿Y OTAN Ucrania o no? ¿Ucrania en la OTAN? No, porque antes dijo, sabemos que no vamos a entrar, pero luego dijo, vamos a solicitar... No, pero es que la OTAN está en Ucrania ahora mismo, está ahí. Sí, no, pero claro, hay una... Pero que no puede entrar ahora oficialmente, pues claro, no. Claro, si entra oficialmente en un país en guerra, va a entrar con Rusia, y Rusia va a desplegar todo lo que tenga que desplegar. Claro. Porque la OTAN es un tratado de defensa mutua, entonces si yo pertenezco a la OTAN, pues tú tienes que defenderme a muerte. Y lo que están haciendo ahora mismo es tapadillo. Claro, no tanto de tapadillo, pero luego no hay ejército dentro. Hay asesores, hay armas, hay un montón de cosas, pero desde luego yo no creo que entre la OTAN, ni como observador ni nada, sino que van a un país que ahora mismo no conviene que entre a la OTAN porque no tiene nada, ni dinero, ni infraestructura, ni pantalla ni siquiera de la Unión Europea, el país más corrupto de Europa, o sea que es que no creo que... Le conviene a Estados Unidos. Claro, Pero Estados Unidos lo que quiere es una guerra de desgaste para Rusia. Eso es lo que estaba escrito en el informe de la Rand Corporation, que había que cargarse la economía en 6 escenarios. Ya digo, el de Moldavia, el de Siria, y eso es lo que están haciendo, están cumpliendo uno por uno, porque de hecho a Moldavia, antes de que empezara la guerra, le habían cortado la alimentación y no podían ni siquiera, le habían cortado los flujos de insumos, y entonces al final Rusia ha tenido que estar alimentando a la población de Transnistria al principio de la guerra, con aviones, porque le habían cortado las rutas comerciales terrestres. Y evidentemente eso está escrito ¿dónde? Pues en el informe de la RAN que yo he enseñado los epígrafes, y uno de ellos era Moldavia contra Transnistria. ¿Qué diferencia? Bueno, qué diferencia, muchísima, entre lo que pasó en Cuba y con Kennedy a esto. No, hay muchísima diferencia, pero es lo mismo. O sea, se aguantó en aquel momento la cosa para que no entrara. Claro, esto es la crisis de los misiles. Si supuestamente Rusia iba a colocar misiles en Cuba, que estaban
Esto es una guerra de decir, ya, vale, este es un país, este es otro país. Yo te ataco, tardo 5 segundos en llegar y yo tardo otros 5 segundos. Si yo me pongo al lado de tu frontera, ya tarda uno. Y destruir, tú no vas a poder dar el botón. Esa es la película, toda la película. Entonces, cuando Estados Unidos va a intervenir o va a invadir Cuba porque estaban los misiles, pues Rusia, ¿qué ha hecho? Pues había invadido Ucrania cuando llegamos de los misiles dentro. Así es que esto es un juego siempre. La diplomacia normalmente siempre se basa en la igualdad de raseros, en las mismas políticas para uno que para otro, etcétera. Pero no puede ser lo ancho del embudo para uno y los trechos para otro. Pero esto es igual que lo que se los misiles. No deja de ser, no tiene un paralelismo. Y si Rusia mañana quisiera meter misiles en México, pues Estados Unidos invadiría México. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que Rusia ha estado, mientras Estados Unidos ha ido del 91 conquistando el este de Europa, ¿Rusia qué ha hecho? Pues lo que ha hecho ha sido tener mejores armas que ahora mismo superan a la americana en una jarta ya digo, en velocidad, en estabilidad y en capacidad destructiva. Entonces ahora mismo, sí, los americanos están más cerca, pero yo tengo misiles hipersónicos que van a más 30 que con un solo disparo me cargo Francia entera. Un solo disparo. ¿Cree que está más en peligro que se usen armas nucleares? Y nosotros tenemos la la destrucción mutua asegurada va a hacer que no vayan a usar nunca armas nucleares. El único que la usa ha sido Estados Unidos. Y era para asustar a Rusia precisamente, para marcar un poco. Pero el Avangard, el famoso Avangard, perdón, el Avangard son las cabezas que llevan nucleares, que lleva el misil, que la otra le ha puesto nombre Satán 2. Sí. Es un cohete de 3 fases que sale fuera al espacio, da la vuelta a la Tierra entera, porque los misiles de defensa están mirando para este lado, y entonces da la vuelta entera al planeta y ataca por detrás. En cuestión de nada, porque es una nave espacial realmente, no lo puedes atacar. Y además no tiene movimiento balístico, porque tú dices, cuando estudiamos en física, cuando venía una parábola perfecta, pues yo lo ataco aquí y se encuentra aquí, bueno, claro. No, esto es así, da la vuelta, sale del espacio, entra y cae. Y lleva 12 cabezas nucleares de tipo Avangard, y de Avangard, cuando 12 cabezas nucleares, un solo tiro, cuando se abre la Avangard, se cargaría y laminaría y destruiría a Francia o a Reino Unido. Cuando Reino Unido empezó el Johnson a amenazar a Rusia, los medios de comunicación empezaron ya un poco a aplaudir y le dijeron, hostia, cuando el otro presentó las pruebas del misil Satán ese que va en un camión de esos gigantes, dijeron, hostia, nos tenemos que haber callado. Porque ahora mismo no existe nada parecido y va a tardar como mínimo 5 años en que Estados Unidos tenga algo parecido a lo que tiene Rusia ahora. Pero no solamente el Satán 2 o el Sarmat, sino tiene el Poseidón, que es un misil nuclear que están metidos en submarinos que están dando la vuelta alrededor del mundo, en el submarino Belgorod que se llama, y es una cosa entre misil y dron acuático. Pero un solo tiro de eso provocaría un tsunami nuclear en Estados Unidos que hundiría a toda la costa en un montón de cientos de metros hacia adentro y toda la ciudad costera la dejaría con un solo tiro. Y eso está dando vueltas por ahí. Igual que los aviones que están dando vueltas por el cielo se llama la triada nuclear. La triada nuclear se hace para que, pues, si yo me cargo un país entero y yo no puedo disparar, pues, podamos responder con lo que tengamos suelto por ahí, que están dando vueltas por aguas internacionales o por aire. Pero todos los momentos de perjudicarse lo tiene Europa. De inteligencia lo que decía Lori, que digo yo, todo esto que tú comentas lo saben los equipos de inteligencia militares de Estados Unidos. Lo que te digo Entonces, ¿por qué tú dices que está muerta Europa? Y a mí que eso no me entra en la cabeza. Sabemos que son las multinacionales las que gobiernan los estados, ¿no? Pero ¿por qué masacrar? Y por qué además Alemania está permitiendo que se hunda y tenga una inflación del 9,9 también. Es que a mí no me entra en la cabeza porque Julio dijo, los líderes europeos no están jugando a favor de Europa, no están jugando a favor de Estados Unidos. Pero está... Están jugando a favor de Estados Unidos. Por Estamos eso, etcétera. Yo escribí un artículo diciendo que eran una mancha de traidores. Pero no a su población, la población europea la están machacando. Entonces a mí están eso machacando no me porque entra en estamos la pagando la cabeza. gasolina a un precio altísimo, porque estamos pagando la alimentación a un precio altísimo, porque Francia está en la calle, porque está la extrema derecha entrando en toda Europa, o sea, en Italia, en Suecia, son consecuencias de la guerra. Pero digo, tenemos una gente absolutamente miope que lo que están haciendo. Estados Unidos se quiere hacer necesario en Europa. Además está escrito en uno de los documentos que he presentado hoy. Estados Unidos tiene que ser necesario en Europa porque Europa no puede tener nunca libertad para defenderse por ella misma ni para tener una política exterior propia, etc. Ellos tienen que dirigir. Y el otro día el vicepresidente de la
fue de la Comunidad Valenciana, hizo un artículo magnífico que dice que Europa ha perdido toda la soberanía que tenía, la acaba de perder con esta guerra. Porque ahora ya no podemos ni comprar, porque ahora si Rusia llega y le pega dos bombazos a Estados Unidos, le pega dos bombazos a los gasoductos de Rusia, pues claro, ya como Y se lo tragan, como barco americano. destruyen el gasoducto, los gasoductos, y No, lo que queda. no se han entregado, bueno, a ver, se han entregado porque no pueden hacer otra cosa, pero que votó al día siguiente el Parlamento del Bundestag contra que no iban a mandar ni un arma más a Ucrania, porque le habían echado la culpa a los gringos de haberse masacrado. Pero qué dignidad de los europeos, Bueno, tragándoselas todas. El mismo día que bombardea más zonas controladas totalmente por la OTAN, el gaseoducto, abren un gaseoducto que va de Noruega a Polonia. Sí, para pero transportar- tiene poca capacidad. Sí, pero bueno, Sí. pues, Sí, es no, que no es pues, una casualidad, sí, vamos, es que sí. los medios increíbles como... También me he enterado que no sé si son las refinerías que tenemos, no sirven, estaban más adaptadas al tipo de crudo que nos mandaban desde Rusia y no la que nos están mandando de Estados Unidos. O sea que ni siquiera nuestras refinerías van a poder con esto. sí, sí, no, Pero ellos Pero tienen ya el negocio garantizado, porque nos están vendiendo el gas un 50% más caro y además con gastos de transporte. y todas las armas. Estados Unidos está sacando dinero de esto, clarísimamente. Está sacando dinero y además está separando a Europa de Rusia, que es lo ¿Y que China? quería. China es el gran objetivo de todo esto. O sea, China es el plato final, el postre de todo esto. O sea, que, Porque el objetivo inmediato puede ser parecer Rusia, pero detrás está China, que es Mira, que no quieren. cuando Estados Unidos le dice a China, por favor, ayudarme contra Rusia, y sale la respuesta oficial, no fue un ministro y tal, fue la presentadora estrella de la televisión privada, pública, perdón, y os dice, vosotros os cargáis a Rusia y después venís con nosotros. Y entonces, claro, es así en plan jocoso de un chascarrillo diciendo, no, mire, todo el mundo sabe que el final de todo esto es China. ¿Y le interesa a China intervenir de alguna manera en esto? Ahí China está, Esperar. después de Amarillo, está interviniendo. El mundo China multipolar. Para tiene enfrentarse. para dar y para regalar. Es que el mundo multipolar. Y además, porque- a China le faltan 2 años. Cuando tenga 2 años, tenga los portaaviones terminados, tenga las armas hipersónicas terminadas, tenga esto, China no le va a soplar a nadie. Y de momento Rusia es la que tiene las armas y China es la que tiene el dinero. Pero dentro de 2 años China tendrá armas hipersónicas y tendrá Pero siempre el problema es Estados portaaviones Unidos. para que estén dando vuelta por el mundo como están los americanos. Estados Siempre el Unidos, problema es Estados Unidos. ¿De qué es el Sudamérica. problema? ¿Cómo tenían Estados Unidos, Sudamérica, todos los países intervenidos? Ha Pero intervenido si en no le todo. metió un zarpazo a México y se quedó con 8 estados, Estados Unidos. Bueno, Incluso el ahora no papel de habla la de India. Chávez, ¿no? Ahora ya no habla de Venezuela. Ya no hablan de Ahora eso. van a comprarle. Claro. Ahora